Hola, buenos días. Muchas gracias por compartir con nosotros este evento que hemos, pues obviamente, preparado para ustedes. Gracias por su tiempo. Mi nombre es Brenda Castuera y soy gerente de ventas de SAP en Evicity. Y bueno, me da mucho gusto traerles estas experiencias a lo largo de 20 años de implementaciones, ¿no? De la gestión tradicional a la eficiencia. ¿De qué tratará esta presentación? De comentarles las vivencias y de cómo ha sido, cómo ha evolucionado toda esta gestión que pues todas las empresas realizan. Empezamos y bueno, las preguntas tendremos un periodo al final de la presentación para que ustedes cualquier cuestión pues la vayamos realizando. Una de las preguntas más importantes que se hacen los empresarios a la hora de estar viendo o revisando sus procesos o esas áreas de oportunidad que se tienen es cuánto dinero y cuánto tiempo pierden las empresas por no tener sus procesos bien organizados. Y esto empieza desde el proceso y después la automatización, ¿no? Tenemos ejemplos de personas o de empresas que han ido, pues obviamente gestionando. ¿Cómo se gestionaba antes de la era digital? Si ustedes bien recuerdan, pues antes era hojas de Excel, carpetas, ¿no? Teníamos que imprimir todas las facturas, los correos electrónicos, procesos sin automatización. Y esto al final tiene un impacto económico en lo que es gestionar la empresa de esta manera, ¿no? Hemos sacado ciertos métricas en donde muchas tienen problemas de inventario con un 20%, ya que se sobreinventarían o están inmovilizando ese capital, que al final pues todo se traduce en dinero y en crecimiento, ¿no? También tienen de un 5 a un 10% en mermas. En las ventas, bueno, tenemos ventas perdidas y errores al hacer el pedido, ¿no? Muchas veces había un cliente que nos decía, no, bueno, es que me pidieron, ya lo hicimos, no lo gestionamos adecuadamente, se equivocaron a la hora en el almacén de surtir el pedido. ¿Y qué sucedió? Llegó el material y pues no era lo que había pedido el cliente. Y ya nos costó, pues obviamente horas hombre, ya nos costó que el material esté no disponible porque ya lo llevaron a otro, pues obviamente cliente. Y al final el cliente pues se siente insatisfecho. ¿Por qué? Porque no tuvo su mercancía cuando se le prometió y esto al final nos ocasiona pérdidas en los clientes, ¿no? Errores en la facturación del 3 al 5%, costos operativos de un 10 al 20% en el tiempo de captura o en hacer conciliaciones, las famosas conciliaciones que hay que abrir 20,000 hojas de Excel y aunque muchos automatizan esta manera de trabajar, pues obviamente nos damos cuenta que hay mucho error y que por una captura mal hecha o alguna conciliación o porque no nos dio tiempo de capturarlo, creímos que lo capturábamos y pues al final esto se traduce en errores, ¿no? Obviamente también el cierre contable, el famosísimo cierre contable, ¿no? Lo hacemos de 10 a 15 días con esta gestión empresarial. Cartera vencida de un 15 a un 25% en no saber cuánto nos deben, cuáles son las facturas que tenemos pendientes, si ya facturamos lo que tenemos pendiente. En la parte de compras, pues las penalizaciones porque no pudimos concretar algún descuento y nos tardamos a la hora de pagarlo, ¿no? La falta de planeación, ¿cuánto tengo que comprar? ¿Cómo se está moviendo el mercado? ¿Cuáles son los artículos? ¿O qué rentabilidad puedo llegar a tener en cada uno de estos artículos para saber si realmente le estamos ganando o le estamos perdiendo? En sistemas, como tenemos múltiples pues licencias de Excel o paquetes contables que no nos ayudan a centralizar toda la información, pues es de un 15 a un 20% de costos adicionales, ¿no? Y pues la productividad que ahora está tan de boga y que siempre vamos contratiempo, mediciones o KPIs que tenemos que tener en la empresa, pues no existen. ¿No? Porque son procesos que se van haciendo como islas de información, contabilidad tiene un monto,
pues obviamente la parte de producción tiene otros montos y al final nunca podemos hacer. Esos son los errores que hemos encontrado. Como les dije, les di datos muy concretos, ¿no? En la duplicidad de la información. Muchas veces la parte contable tiene los costos o tiene el monto de inventario y la parte de almacenes o inventarios pues no la tiene adecuadamente. Procesos lentos o pocos eficientes, falta de visibilidad muchas veces es, bueno, nos están dando, el proveedor nos está comprando o nos está ofertando algún descuento adicional y ¿qué es lo que pasa? Pues que no tenemos esa visibilidad de que si podemos comprarlo, si tenemos ese pronóstico de flujo, visibilidad de nuestra salud financiera para ver si podemos adquirir esto o no lo podemos hacer. ¿Cuánto tenemos en inventario que se puede llegar a caducar? Y me decía un cliente, pues yo sé que en mi stock está sano, ¿no? Y pintaba una línea en su almacén, así a la mitad de su almacén. Y decía, si mi producto llega, pues obviamente a la línea, quiere decir que tengo mis inventarios adecuados. Si mi producto pues está arriba de la línea, estoy sobreinventariado y si, bueno, está abajo de la línea, pues ya no me alcanza, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues antes a lo mejor funcionaba porque era muy pequeño el manejo o porque pues no, visualmente lo podías ver sin ningún tema, pero ahora ya no es posible, ¿no? Vamos creciendo y obviamente pues tu competencia también, ¿no? Entonces, es muy importante tener o tener toda esta visibilidad para poder ir creciendo y tomar las decisiones no basadas en la intuición. Muchas veces, pues ya obviamente hay personas que ya tienen toda la trayectoria y que nos dicen, bueno, sí, pero mi empresa ha funcionado a lo largo de 20 años, 30 años en el mercado y pues no necesito esta gestión automatizada. La verdad es que actualmente el proceso de innovación de tecnología ha crecido de manera exponencial y cada vez es mucho más rápido esto. ¿Qué nos dice el panorama en México? ¿Cómo estamos? Ya muchas empresas obviamente se han ido subiendo a esta digitalización empresarial, pero ¿qué es lo que nos dice? Que el 80% de nuestras pymes, que son las que sostienen literalmente al país, pues dependen todavía de sistemas aislados, estos paquetes modulares o pues hojas de cálculo, ¿no? Y el 39% de las empresas emergentes todavía no tienen una estrategia de digitalización. Obviamente siempre vamos a empezar con la base, como cuando construimos una casa, ¿no? Que empezamos con las bases y después vamos poniéndole, pues obviamente las decoraciones que nosotros queremos. Pero aunque todavía no existe esa digitalización o esa conceptualización que necesitamos para que nuestras empresas pymes sigan creciendo y sigan permaneciendo. Alguna vez algún empresario nos decía, es muy importante crecer y nunca hay que perder la visión de crecimiento, pero yo creo que una de las cosas más importantes es permanecer, ¿no? También sabemos que muchas plataformas que no se gestionan de manera automatizada o digital, pues van perdiendo esa capacidad de competir y pues obviamente también de su permanencia en el mercado. ¿Cuáles son los principales retos de las gestiones? Procesos manuales y desorganizados, en donde yo contablemente hago las facturas y a veces la cobranza pues no la tiene completa y pues esto es retrabajo manual de que pásalo a contabilidad, pásalo a crédito y cobranza y después no se hablan entre sí y tenemos diferencias tanto en cantidades como obviamente en montos, ¿no? La falta de visibilidad, eso yo creo que nos acarrea problemas completamente fuertes en el sentido de que si no podemos tener cuánto inventario tenemos, pues obviamente podemos sobreinventariarnos o dejar de vender porque no tenemos el inventario adecuado. Y podemos tener mucho dinero parado, un capital inmovilizado, porque pues al final no tenemos esta visibilidad de saber en tiempo real cuánto tenemos en inventarios, ¿no? Sistemas desconectados se ve muchísimo en las empresas pymes.
que tienen contabilidad separada de su operación y luego pues no podemos hacer estas comparaciones o las conciliaciones se hacen muy largas y al final los datos pues nunca son exactos. O nos enteramos que ya produjimos abajo, arriba del costo que nosotros teníamos planeados y no nos enteramos hasta que ya pasó, porque obviamente toda esta reacción va siendo muy lenta y de manera pues muy complicada, ¿no? Para poder hacer la productividad baja completamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿no? En tareas repetitivas que ventas toma el pedido, pero después le habla la parte de logística para hacer pues obviamente la nueva carga porque lo tenemos todo completamente separado, ¿no? Y estas tareas muchas veces se hacen de manera ya tan automatizada y tan diaria, ¿no? Que perdemos de vista cuánto tiempo le invertimos en estas tareas. Una escasa planeación financiera donde no vemos la salud general de la empresa y no tenemos un pronóstico de cuánto vamos a cobrar, cuánto estamos, pues obviamente, dando a de crédito. Y bueno, pues la salud de cualquier empresa es el flujo de efectivo, ¿no? Saber cuánto dinero va a entrar a la empresa, cuánto dinero tiene que salir y obviamente hacer esta planeación para tener una salud financiera adecuada. La falta de cultura, nos hemos enfrentado durante estos 20 años a la falta de cultura digital, en donde la resistencia al cambio siempre es uno de los factores claves para implementar un RP, es esta resistencia al cambio, que pues es que siempre lo hemos manejado así, no hay por qué cambiarlo, cuando muchas veces tenemos muchas oportunidades, perdón, para mejorar y ser mucho más productivos y más eficientes en nuestro trabajo. Y como decían, si no nos medimos, pues ¿cómo vamos a mejorar, no? ¿Cómo sabemos cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos? La poca seguridad y la falta de protección en los datos es un problema recurrente que realmente hemos estado viendo cada vez más en empresas. Antes estas noticias eran, no, pues la empresa fulana que es enorme y que tiene subsidiarias en muchos lados, le capturaron la información y le pidieron un monto impresionantemente pues de rescate. Ahora lo vemos en muchas empresas pequeñas, en donde pues ya entraron y pierden semanas, meses de información y pues hay que volver a recapturar o hay que volver a realizar el Excel, porque obviamente nadie, sí, aunque lo pagaras, ¿no? Nadie te exime de que realmente te entreguen la información. Y hemos visto casos terribles, ¿no? De 2 a 3 meses que tienen que volver a capturar, o a veces hasta años, ¿no? Donde ya no se puede, y ustedes saben que pues la parte del SAT siempre hay que tenerla, y bueno, hay que volver a reconstruir todo ese tejido de información que al final es algo muy improductivo y pues obviamente catastrófico para muchas empresas. La ausencia de indicadores o KPIs, lo que les comentaba, es bien importante medirnos y no nada más en el estado general de la empresa o tener un flujo de caja, sino literalmente por cada departamento. Qué tan importante es ver si nuestras ventas llegan a la cuota, si realmente estamos prospectando lo que necesitamos para vender adecuadamente, si en la parte de producción con nuestros indicadores, cuál es la eficiencia de nuestra producción, cuáles son los costos que nos están generando y los costos generales que nos llevan en el inventario. Si no producimos, cómo estamos manejando nuestros inventarios, qué tan saludables son, cuál es la rotación, cuáles estas métricas que son el 80-20 de nuestros artículos y los estamos vendiendo adecuadamente, cómo se está moviendo. Y todo esto, pues al final son esos retos que necesitamos subsanar para poder tener pues toda nuestra información y nuestra empresa digital. Ahora, ustedes me dirán, y bueno, muy bien, ¿y cuáles son los softwares de gestión empresarial? Bueno, estas son unas herramientas que nos sirven al final para administrar y automatizar nuestros procesos, que también es bien importante que una vez que decidamos implementar un RP para poder llegar a estos niveles de digitalización,
es importante definir primero qué procesos vamos a implementar y cómo los vamos a implementar, ¿no? Pueden ser sistemas integrales o soluciones verticales unidas al ERP, ¿no? Porque también ya a lo mejor ya tenemos la base del ERP, pero necesitamos una solución vertical que nos ayude a controlar esas áreas de oportunidad que estamos viendo para el cambio. Y al final funcionan como un cerebro central para todo lo que unifica la operación, que todos los procesos sean bien establecidos, claros y automatizados. Al final, para podernos dar, pues obviamente, toda una idea y llegar a los objetivos o a las métricas que en un momento dado les compartiré. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos y cuando no tenemos, no? Cuando tenemos un RP, pues los archivos están aislados y muchas veces, ay, pero tengo mi reportito, decía una empresa. No, aquí en esta empresa todos somos excelentes, ¿no? Y yo decía, ay, qué bonito, qué bueno, me da mucho gusto. Dice, porque todos usamos Excel, o sea, porque no hay manera, ¿no? De que no tengamos un Excel para ventas, un Excel para inventarios, un Excel para los pedidos. Y bueno, después échate un clavado en todo esto, los procesos son muy lentos y repetitivos. Y tienes visiones parciales, ¿no? Como cuando ves una película que no la ves en forma continua, sino la vas viendo por pedacitos y al final pues puedes llegar a no entender el mensaje completo, ¿no? ¿Cómo es lo que hemos visto con estos RPs y hemos sacado estas, pues obviamente, KPIs muy específicos cuando están funcionando con un RP? Tenemos un ROI de 2.5 a 3 veces, a 3 años, perdón, el ROI del retorno de inversión al implementar un RP. Tenemos un retorno, una ronda más o menos del 7% de crecimiento anual en los ingresos de la compañía, una reducción del 20 a 30% en las reducciones de nuestros inventarios, ¿no? Si nos podemos saber cuánto es lo que vamos a hacer en inventarios, si una empresa vende 100 millones, pues si es este porcentaje, estamos hablando de 20 a 30 millones de ahorros sustanciales en el buen manejo de inventarios, en una información centralizada y obviamente reportes en tiempo real. La productividad llega a subir en una eficiencia administrativa por un 40%, que esto nos indica que realmente es necesario para gestionar cualquier empresa, pues obviamente estos datos duros, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tipos? Hay varios tipos de software en los cuales nos podemos, pues obviamente, gestionar nuestra empresa, ¿no? ¿Qué es el ERP? Que es el que integra todos y cada uno de las áreas del negocio para obviamente tener centralizada toda nuestra información y tener claros los objetivos y políticas establecidas dentro de nuestra empresa. El CRM, que nos ayuda a gestionar las relaciones con el cliente, a incrementar nuestras ventas, a darle seguimiento oportuno a nuestra fuerza de ventas que maneja o que se mueve en la empresa. El CSM, que es la optimización de la cadena de suministro, muchas veces ya está dentro de lo que es el RP, igual como la nómina o la administración de recursos humanos. El BI, que pues ya son todos los reportes de Business Intelligence para poder tener, pues obviamente, esos datos, esos indicadores que nos ayudan, pues obviamente a requerir o a tener que nuestros líderes tengan, pues esta información en tiempo real. El MRP que nos ayuda a planear de manera precisa y consciente todo lo que son los requerimientos de materiales, tanto para la parte de producción como para la parte, pues obviamente, de compras. Y la parte contable y financiera, que es sumamente importante para poder cumplir con todos los requisitos fiscales y financieros que tenemos en la empresa, porque obviamente necesitamos llevar ese control. Y aparte no es algo que nosotros queramos, es que debe de hacerse forzosamente. Y también estas estrategias fiscales que necesitamos implementarlas en nuestra empresa para llegar a pues, ser mucho más productivas y más rentables. Ahora, ¿cuáles son los RPs o para qué nos sirven? ¿Qué es lo que nos van a hacer? Digo, no es una varita mágica, es una herramienta que nos sirve para automatizar tareas repetitivas, ¿no? Todas esas cuestiones de hay que cargar la póliza contable, pues ya lo hacen automático. Hay que, pues obviamente darle salida al inventario, lo hace cuando estamos facturando, ¿no? Cuando nosotros estamos facturando, estamos impactando. Cuentas por pagar, estamos impactando inventarios y la póliza contable. Quitar esas
tareas que no nos sirven o no nos dan valor en la empresa, que realmente tienen, nada más es, la tenemos que realizar, no queda de otra, ¿verdad? Pero, pues obviamente al implementar el RP, pues tenemos esta eficiencia del 40% en estas operaciones. Conectar diferentes áreas del negocio en donde todos y cada uno de los participantes de la empresa, los colaboradores, podamos tener los mismos datos, tengamos al final un punto fijo que vayamos a tener y que sean metas que podamos conectar y tener los mismos, pues obviamente datos en todos y cada uno de los departamentos que estamos hablando. Aumentan el control y la trazabilidad. ¿Qué tan importante es saber si el cliente me está haciendo una devolución o una reclamación por un servicio? Yo pueda darle el seguimiento y la trazabilidad de todos y cada uno de los pasos que hicimos durante el proceso de venta, ¿no? Si el cliente me dice, oye, es que no me entregaste tal cuestión, no hiciste tal cosa, bueno, obviamente podemos ver dentro del RP qué es lo que pasó, por qué, quién fue, cuándo lo hicieron, cuándo lo hicieron y qué es lo que hicieron, ¿no? Reduce errores humanos, ¿no? Ustedes saben que cuando estamos trabajando en Google Drive con Excel y que todo el mundo lo puede abrir, pues muchas veces sin querer o queriendo, ¿no? Pues obviamente pueden hacer o no poner o no actualizar la información necesaria. Y esto que pasa, pues obviamente todos tenemos la misma información, pero errónea, ¿no? Entonces, es bien importante que el RP, pues obviamente nos ayuda a esta reducción de errores humanos. Y al final nos dan datos confiables para tomar decisiones. ¿Cuánto? ¿Cuándo debemos de comprar? ¿Cuáles son las metas que debemos de hacer para venderlas? Si nosotros manejamos, por ejemplo, presupuestos, y podemos tener estos ejemplos muy precisos de cuánto me puedo gastar en el mes porque ya hicimos una planeación, un presupuesto que tenemos mensual y por centro de costos, cuánto va a gastar producción, cuánto va a gastar el departamento de ventas, comercialización, etcétera, y que el sistema o el RP me ayude a decirme, ¿sabes qué? Ok, ya estás afuera de tu presupuesto y ya no puedes gastar más, ¿no? Hasta el mes siguiente que tengas presupuesto, pues ya podrás ejercerlo. Pero que nos dé la alerta, no que pase después de que ya nos gastamos más de lo debido y nos diga, ay, ¿qué pasó? Ahora ya me falta dinero, o ya no tengo, o ya no puedo hacer las inversiones debidas porque gasté más de lo que debía de hacer, ¿no? Todos estos puntos son muy relevantes para tener datos realmente confiables y que todos los tengamos en el mismo tiempo, ¿no? Tener la misma información todos los colaboradores para tener y llegar a los objetivos que nos hemos planteado como empresa. ¿Cuáles son los beneficios que hemos visto? Como les comentaba, también datos duros, los costos de TI bajan de un 15 a un 20%. Los clientes, pues obviamente tenemos incremento en ventas de un 25% al llevar un mejor control de nuestros pedidos y obviamente estos pedidos también cumplir con los tiempos de entrega, no dar descuentos más allá de lo debido, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Dices, este cliente es al que más le vendo. Qué barbaridad, es de mis mejores clientes. Y muchas veces no tienes los 360 grados de información del cliente, porque a lo mejor sí, es al que más le vendes, pero al que más descuento le das o al que más le atiendes y muchas veces es el que menos dinero o utilidad te deja. Con esto lo que queremos lograr o lo que queremos hacer es que primero sean menos retrabajos y tareas manuales, ¿no? Las decisiones sean mucho más acertadas, los pedidos rápidos y personalizados, es decir, si yo veo cómo el cliente está, pues al final dando eh, cómo me debe, cuánto es la utilidad que me está generando en cada una de las transacciones, pues al final esto me ayuda muchísimo más a saber y a tener esa salud con ese cliente contento y al final mejorar la lealtad con mis clientes, ¿no? Un servicio integral completamente que yo pueda realizar pues estas indicaciones o estas cuestiones o seguir las políticas para al final incrementar nuestras ventas desde finanzas hasta producción, ¿no? O hasta servicios, que en este caso, en caso de que no sea una empresa manufacturera. Y algo que es bien importante de los RPs, que sean escalables, que no llegue un momento en que ya te quedó
ajustado para impedirte el crecimiento porque no puedes controlar ciertos servicios o ciertos productos dentro de lo que es, pues obviamente, tu empresa. Al final de lo que se trata es que el RP te dé un beneficio tangible en la empresa, ¿no? Que sea mucho más productiva, mucho más eficiente y al final puedas controlar completamente el negocio. Y que ahora esté conectado con la movilidad, porque ahora ya es, quiero tener mi negocio en el bolsillo y poder ver indicadores que ya sean en tiempo real y que pueda verlos de manera digital sin necesidad de, pues pásame el reporte o ahora tráeme la libreta o el libro, ¿no? De cuentas mayor. Entonces, obviamente, esto ya viene completamente con un beneficio. Para cada una de las industrias, pues obviamente existen soluciones y también retos que tenemos que ir subsanando y que cada uno de ellos, por ejemplo, en la parte de retail, todos sabemos que la rapidez con la que tenemos que atender a nuestros clientes finales, que no tengamos el sobreinventario, pero tampoco dejar de tener el inventario adecuado, pues obviamente es sumamente importante saber cuáles son los productos que más se venden y tenerlos disponibles para lograr esta parte. Obviamente también con un RP, pues estos reportes de ventas de inventario se automatizan de manera pues muy rápida y tenemos ese control, saber qué tan rentable está haciendo, ¿no? Porque también pasaba con algún cliente que nos decía, pues yo tengo tantos y sigo abriendo sucursales y sigo abriendo sucursales. Ajá, pero te has puesto a pensar o te has puesto a analizar si estos beneficios de abrir demasiadas tiendas te están dando o es una tienda la que mantiene a las demás, ¿no? Porque muchas veces es, pues sí, abrir muchas tiendas y tener esta personalización en cada lugar, pues te da más visibilidad para atraer clientes, pero también muchas veces no conocemos los costos o no tenemos la información de cómo está siendo productiva esta tienda y la principal o la de junto mantiene a las demás, ¿no? Entonces, es muy importante tener reportes de ventas diarios y reportes de utilidades diarias para saber cómo está funcionando la parte de nuestros puntos de venta. En el área de las empresas manufactureras, pues el coco de muchas de ellas siempre va a ser la productividad, ¿no? La producción. ¿Cuánto me está costando producir? ¿Cuánto estoy sacando de merma? ¿Cuánto es el scrap que estoy teniendo? Y obviamente controlar todo esto, pero que me lo diga en el tiempo que está sucediendo, no cuando acabe de producir y tenga que ver, pues, que ya le perdí esta producción porque a lo mejor no me llegó el material, porque no lo pedí de manera adecuada o no lo perdí en el tiempo en que mi proveedor, pues obviamente contando los tiempos de entrega del proveedor. Entonces, al final, todos estos datos o todos estos los tenemos que tener para controlar nuestras órdenes de trabajo en tiempo real. Saber cuánto inventario tenemos para poder producir, cuánto nos va a costar producir y obviamente las mermas y el scrap que son sumamente importantes de controlar porque esos son esos indicadores que nos hacen ser más rentables y permanecer en el mercado. Cuando somos una empresa de servicios, bueno, muchas veces el desorden en facturación y los cobros es algo, es un reto de todos los días de si estamos cobrando los servicios que debemos de cobrar, ¿no? Si nos está faltando. Y bueno, obviamente la gestión de la cobranza siempre es un punto sumamente sensible para todas las empresas de servicios, en donde el sistema, el RP, te debe de ayudar a la gestión de la cobranza. ¿Para qué? Para tener una salud financiera. Si el sistema te emite, ¿no? Como pasa con los bancos que te mandan su alerta o su recordatorio de pago, ¿no? Te invitamos a pagar tal factura con tal monto. Ayudamos a gestionar la parte de cobranza con nuestros, pues obviamente, clientes y también nuestros colaboradores para que sea automática, ¿no? Y mandar esta carta y decirle, bueno, ya estamos invitándote a pagar y bueno, puede ser que algún cliente sea muy sensible a que no se la mandemos, también podemos tener estas excepciones, ¿no? Y contar con un CRM, ¿no? Incrementar las ventas, tener esta rentabilidad, que la fuerza, que tú puedas como empresario saber exactamente
¿Qué es lo que está haciendo la fuerza de ventas? ¿Cuáles son las próximas llamadas? ¿Cuál es el ciclo de ventas y cómo lo está llevando? ¿Cuántas cotizaciones pendientes tienes? ¿Cómo va el progreso de la venta? Y si el vendedor se va o si no está disponible, pueda haber y se centre toda la información dentro del sistema para que podamos al final tener esta información y darle un mejor servicio a nuestros clientes. La distribución de alimentos o las personas que se dedican a la parte química, a la parte de farmacéutica, pues uno de sus puntos totalmente sensibles es la capacidad, las caducidades y las pérdidas por merma en esta parte, ¿no? El RP debe de cumplir con la función forzosamente, sí o sí, de lotes, fechas de vencimiento. Pero no nada más que tengamos un dato o un campo que nos ayude a controlar esto, sino también las alertas, ¿no? Que nos avise qué es lo que está pasando, cuál es nuestro estado del inventario, cuál es lo que debe y cómo lo debe de hacer para poder, pues al final tener esta reducción y este control completo de lo que serían, pues nuestras mermas y los vencimientos y las alertas. Ahora, ¿hacia dónde vamos, no? Ahora, como ya tenemos nuestro RP, somos totalmente felices, pero no se queda aquí. Como les comentaba, la estrategia digital, implementando esta estrategia. ¿Y qué es lo que viene? Inteligencia artificial y machine learning, que es uno de los vertientes que más en boga, ¿no? Ustedes abren cualquier red social y todo esto aparece inundado porque, pues obviamente es algo que podemos hacer y que debemos de hacer como una planeación para llegar a esto, ¿no? La automatización robótica de los procesos, de igual manera, podemos ya, o ya se tienen estas habilidades para poder conectar tu RP con esto, integración total en tiempo real, la toma de decisiones basada en tus datos productivos, el trabajo remoto y colaborativo, que pues ya es después de la pandemia del COVID, pues esto tomó mucha relevancia y en 2 años nos hizo darnos cuenta que teníamos que sí o sí hacer y tomar estas opciones y estas herramientas para poder realizarlo. Y sostenibilidad y responsabilidad social, que también son que pertenecen a la estrategia digital de cualquier empresa para poder pues seguir creciendo y no perder de vista las cuestiones fundamentales para poder lograrlo. En resumen, las empresas del futuro serán organizaciones ágiles, inteligentes y conectadas, capaces de anticiparse al cambio y responder de manera eficaz para crecer y sobre todo para seguir permaneciendo y seguir ofertando su valor, ¿no? En donde pues todas estas son la columna vertebral pues obviamente empresas en México y pues bueno, al final tener esto. ¿Cuáles son las recomendaciones para decir, bueno, ya nos vamos a subir a la parte de tener un RP? Primero, analiza tus procesos actuales y define los objetivos que queremos lograr. ¿Qué es lo que pasa? Y nos ha pasado con algunos clientes. Pues es que yo la verdad, pues quiero que se automatice, pero no sé exactamente qué. Entonces, primero hay que definir qué es lo que queremos obtener, cuáles son las deficiencias o las áreas de oportunidad en donde queremos, pues obviamente, mejorar y buscar ese software que te acompañe, que te acobije y que no te quede chico, ¿no? Nos ha pasado en múltiples implementaciones que implementaron con una empresa que venía o que era incipiente y se estaba poniendo en México y resulta que a lo largo de 2, 3 años pierden la distribución o no les agradó y se fueron de acá. Y después dejan a todas esas empresas, pues literalmente huérfanas porque ya no tienen a quién acudir o tienen que volver a invertir en eso. Entonces siempre es bien importante porque esto es como les digo, un casamiento, ¿no? Tú eliges y pues es un acompañamiento casi, casi de toda la vida, ¿no? En el que tienes que involucrar también a tu equipo desde el principio, porque esto es una decisión no nada más de la persona o nada más de TI o de contabilidad. Esto es una decisión y es una estrategia de toda la empresa que tiene que venir, pues obviamente en todos y cada uno de los escalones de la empresa para que pues obviamente todos se involucren y tengan la mejor decisión. Capacitarlos es algo también sumamente importante
Esto cambia constantemente y bueno, es muy importante también elegir el compañero que vas a tener en este proceso y que sea soporte confiable de nivel mundial y que aparte nos ayude a todos estos cambios que se vayan uniendo y que no te haga como que ya me quedé chico el traje y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Y gastar o invertir más. Ahora, actualmente, ya gestionar bien ya no es suficiente. Hoy la eficiencia requiere inteligencia. Por eso, bueno, estamos para acompañarte en este proceso de elección. Al final nosotros estamos, pues bueno, obviamente el RP que implementamos y que ya tenemos más de 20 años con más de 100 implementaciones exitosas en el mercado, pues es unir, ¿no? Todos los procesos de negocios a una inteligencia de negocios para tener una transformación digital. Porque hoy estamos completamente seguros que no nada más se trata de transformar los procesos de negocio, sino la empresa en sí, ¿no? Esto es un impacto completo para todos. Y bueno, no sé si hay alguna duda, si hay alguna cuestión, estoy a sus órdenes. Espero que les haya servido todos estos datos duros que nos dimos a la tarea de investigar para poder, pues obviamente, hacerlos. A ver, ¿por qué ahora? Dice, EBCT tiene un área de diagnóstico para empresas sobre cuellos de botella y si promueven certificaciones de CNC o conocer. ¿Qué opinión merece Lean Enterprise? Bueno, primeramente, nosotros, el área de diagnóstico, nos acompañamos con el área de consultoría para poder saber o definir qué cuellos de botella, pero es bien importante, como bien lo comentas, ¿no? Si no tenemos esa visibilidad para poder saber cuáles son los procesos y estas áreas de oportunidad, es importante levantar este requerimiento, ver exactamente cómo podemos ayudarlos o cuál es el donde se ajusta. Y bueno, tenemos también un gran número de add-ons o personalizaciones que nos han ayudado a personalizar de manera muy concreta esas áreas de oportunidad para cada una de las empresas. Certificaciones sobre CNC o conocer, la verdad es que desconozco. Si quieres, pregunto por el área de infraestructura para saber qué, qué nos dicen. Y bueno, de Lean Enterprise, la verdad es que no tengo datos. Si quieres, lo investigamos y con mucho gusto les damos seguimiento en posterior para, pues obviamente, darles una opinión real y justa porque realmente no las conozco. Pues no sé si tengan alguna otra. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, su atención. Espero que les haya servido esta plática. Si tienen cualquier comentario, cualquier duda, pues acérquense a nosotros. Este evento es creado para ustedes, para que lo aprovechen, para que vean las últimas cuestiones tecnológicas y de digitalización que son sumamente necesarias en cada una de las empresas donde ustedes están colaborando. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Te agradezco.